en estas clases del error muestral, en ese sentido vamos a pasar al tema o pasamos al tema del error estándar de la media, ¿no? Entonces, la distribución normal tiene per se un alcance en cuanto al término de error, ¿no? Es decir, nosotros lo que estamos asumiendo es cuál es la media de una población. Lo que nosotros trabajamos normalmente en estadística 1 y hasta ahorita lo que hemos estado trabajando en estadística 2, pues estábamos asumiendo nosotros problemas de distribución normal. Por eso cuando calculábamos la media lo hacíamos el número total de datos entre n. Ahora estamos viendo que cuando utilizamos la media muestral, pues va a ser n-1. O sea, todos los datos, la suma de todos los datos entre n-1, para tratar de evitar ese error que estamos nosotros cometiendo cuando estamos haciéndolo en una muestra. Cuando lo estoy haciendo sobre la población, pues es el número, el número de individuos que yo estoy tomando del total de la población. Pero presumiblemente, como no tenemos la población, tenemos que hacer todo entre n-1 tratándose de una medida de desviación con respecto a con una medida de tendencia central, perdón, como es la media. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a calcular el valor Z, también lo vamos a hacer de otra manera cuando lo estemos haciendo para distribuciones muestrales. Ajá. Cuando hablamos de la distribución de la población, nosotros estamos utilizando un valor Z que ahora va a tener este componente de error, ¿ok? Cuando se trata de una distribución de muestreo. Entonces, aquí, por ejemplo, está tipificando o está mostrando lo que es la desviación estándar en este sentido. Entonces, cuando nosotros estamos utilizando el error estándar, lo vamos a hacer exprofeso cuando tengamos distribuciones muestrales o estemos nosotros utilizando muestras para poder inferir datos acerca de la población. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy diciendo que esta desviación estándar para la muestra es igual a la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de n, entonces estamos haciendo aquí esa diferencia. ¿Por qué? Porque estamos nosotros calculando valores estimados. O sea, el estimado de la población es la muestra. Entonces, la media muestral es el estimador de la media poblacional. Trato de acercarme. Yo quisiera que en todos los casos fueran iguales, como tengo aquí, mu es igual a mu sub x barra, ¿no? O sea, yo aquí estaría diciendo que la media de la población ha sido igualada por la media población, por la media muestral en este sentido. O sea, lo que yo aquí estaría diciendo, a ver, permítanme un segundito, ahí está. Esto que tengo yo aquí me está diciendo que el estimador muestral de la media es igual al parámetro poblacional de la media. Y esto sería pues como que lo que yo buscaría. Imagínense, con una sola muestra tendría para poder explicar toda la población si llegamos a esos números. Entonces, aquí el punto número 2 nos dice, va a haber menos dispersión si su distribución muestral tenemos esta igualdad. Entre más se vaya acercando el estimador al parámetro, pues va a haber menos sesgo, menos error en este sentido. Entonces, si yo estoy tomando en cuenta que la desviación estándar de la población sigma, vamos a tomar ahora en cuenta sigma entre la raíz cuadrada de n, cuando se trata entonces de una desviación estándar muestral. ¿Ok? Entonces, hay que observar una cosa bien importante. Cuando el tamaño de la muestra va aumentando, el error estándar tiende a disminuir. O sea, si yo voy teniendo más objetos o sujetos en la muestra,
evidentemente, pues se va acercando más a un determinado, al número de la población, ya sea cualquier parámetro. Entonces, eso es lo que estaremos tratando nosotros de explicar con este fenómeno. Ujú. Es decir, esta población que tengo aquí con una distribución amarilla, estaría diciendo con las otras distribuciones que están en rojo y que están en moradito, ¿no sabes qué? Yo aquí tengo mis muestras de tamaño n, no necesariamente todas deben de tener el mismo número de elementos, ¿no? De sujetos o objetos en su distribución para obtener su media para cada una de ellas. Pero lo que sí y lo deseable sería que todas fueran iguales en cuanto a sus estimadores muestrales a los del parámetro de este punto, de esta distribución en amarillo, ¿no? Que es la poblacional. Entonces, yo estaría precisamente realizando mediante este enfoque, ¿sí? Mediante esta fórmula, ajá, estaría diciendo que la normal, ojo, se distribuye con una media mu, ajá, pero una desviación estándar sigma entre raíz cuadrada de n mayúscula. O sea, ahí lo que estamos diciendo, ya no se distribuye mu, sigma, porque al desconocer el parámetro poblacional, ojo, porque esto que estoy diciendo es bien importante, problemas que yo les planteé y que ustedes tengan que resolver, si me dice, conocemos la población, pero no conocemos su desviación, conocemos la población y la media, pero no conocemos su desviación estándar, entonces tengo que poner la desviación estándar muestral. Esa fuerza me la tiene que dar el problema. Si no me da la desviación poblacional, voy a utilizar la desviación estándar de la muestra. Repito, al no tener parámetros como la desviación estándar de la población, debo de utilizar el de la muestra. Lo puedo obtener porque el mismo problema me lo plantea, ahí me da el número, o yo lo tengo que deducir de una lista, o sea, de una serie de números, y de los cuales porque esa serie de números va a ser representativo de una muestra. Por ejemplo, un problema me puede dar 10 datos de diferentes estaturas, ¿no? Es lo que se tiene ahí precisamente. Uy, ¿le puede apagar a su micrófono, por favor? Porque mete ruido. Perdóneme. Gracias. Entonces, ahí la cuestión que yo tengo es precisamente saber qué es lo que me está pidiendo el problema y lo que me da. Entonces, ¿me puede dar la población? Sí, me puede ser el problema, me puede decir el número de la población. En una población tenemos 1000 habitantes, pero tenemos una muestra y me muestra 10 números diferentes, pero tenemos una muestra la cual da los siguientes resultados de estaturas promedio, ¿no? Entonces me da 10 resultados de estatura. Como yo no tengo, y ese problema me dice, calcule la probabilidad de que si yo tomo a una persona al azar, mida entre 1,70 y 1,75, calcular entonces esa hipótesis de la media poblacional. Ok, bueno, la cuestión aquí es, yo no tengo los datos como normalmente me los daban sobre una media poblacional, una desviación estándar, ¿sí? El problema me está diciendo, la media poblacional es de 1,62, ¿ok? Punto. Para obtener entonces esa probabilidad, ¿cómo le hago si no me está dando el problema la desviación estándar? Pues yo la tengo que obtener de la muestra. Entonces de la muestra voy a obtener todos los estimadores muestrales, desde la media, la varianza, la moda, etcétera. Todo va a ser con respecto a la media, pero aquí lo importante es decir, ¿sabes qué? Esta es la desviación estándar. Esta es la desviación estándar de la muestra y es la que voy a utilizar para el problema. ¿De acuerdo? Entonces, ese grado de importancia tiene que yo vaya deduciendo este valor sigma entre raíz cuadrada de n, que es el término de error aplicado, que sí es una desviación estándar. Finalmente, a final de cuentas, lo que estoy haciendo es desviarme, ¿ok? De la media. ¿Cuántas veces? La que la muestra me esté diciendo en cuanto a la obtención del estimador muestral. Entonces, ojo, nosotros para calcular el valor Z e irnos a tablas, normalmente decíamos, ¿sabes qué? En este problema tengo X menos mu entre sigma.
Ok, y ya sacábamos, nos íbamos a tablas y con esta Z calculada y nos íbamos al valor Z de tablas. Pero cuidado, cuando se trate entonces ya no de ver poblaciones, sino de ver muestras, vamos a utilizar entonces el valor Z, pero en lugar de poner sigma, como lo tengo aquí en el caso que hemos estado trabajando, vamos a utilizar el error estándar, que es sigma entre la raíz cuadrada de n en su caso, ¿de acuerdo? Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, vamos a ver un ejemplo de ello. Dice, el Departamento de Control de Calidad de Coca-Cola lleva un registro de la cantidad de líquido que se llena en su botella de 3 litros, ¿ok? Entonces, en esta botella, pues, la cantidad de llenado, le vamos a decir que la cantidad es un valor crítico, ajá. O sea, yo necesito hasta cierto llenado. Tengo un rango, tengo un margen para llenar una Coca-Cola de 3 litros. Ajá. Y hay evidentemente una variación. Unas botellas pueden tener un poquito más, otro un poquito menos de una medida estándar. Ninguna botella va a ser igual. Unas van a tener un poquito más, otras un poquito menos, u otras van a ir a la medida estándar que se está imponiendo por parte de Coca-Cola, ¿no? Entonces siempre va a haber esa variación en todas las botellas. Permisible, el supervisor puede llegar, ver la botella, tomar con un medidor precisamente esa cuestión. Deben de tener medidores especiales para ver precisamente que esté dentro del rango adecuado. Y ojo que ya estoy hablando de rangos, que es precisamente ver los intervalos en una distribución muestral, ¿no? En ese sentido. Entonces, Coca-Cola, ¿qué es lo que quiere? Que no quiere que estas botellas vayan con menos líquido, porque pues imagínense, la gente dejaría de comprar, se quejaría con Profeco, diría, ¿saben qué? Me están vendiendo menos, me están viendo la cara. Pero, como habíamos comentado con el caso del café, tampoco pueden tener líquido de más porque pues aquí estoy incurriendo en pérdidas. ¿Ok? Hasta ahorita no hay ningún cifra, ningún número, es nada más ir entendiendo el problema. ¿Ok? Entonces, les voy vamos a seguir trabajando, nada más déjenme cancelar aquí una cosa. Y dice, la cantidad promedio de la botella es de 3,000 mililitros o 3 litros y la desviación estándar es de 400 mililitros, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre eso y que esta mañana, o sea, me estoy hablando de las cifras? Esta mañana el técnico tomó un control de la muestra de 16 botellas y nos dio una cantidad promedio de 3,150. ¿Me puede explicar esto? O sea, ¿cómo entiende usted esto para calcular y hacer preguntas? Porque dice la pregunta, ¿este resultado es poco probable? ¿Es probable que el proceso esté llenando de más las botellas? El error muestral de 0,150 es poco probable. O sea, aquí lo que primero con lo que empezaríamos es, ¿qué diferencia hay entre decir que la cantidad promedio de la botella es de 3 mililitros con desviación estándar de 400 y que el técnico dice que fueron 3,150? O sea, ¿cómo entiendo yo eso? A ver, Michelle. ¿Sí o no? Si no, para continuar yo. No, es que no le entiendo muy bien. ¿No entiende mi pregunta o no entiende el problema, lo que dice ahí? El problema. Ok. ¿Alguien me podría decir el contexto de este problema? Porque, o sea, aquí hay un problema muy grande. Si no lo está entendiendo, no lo va a resolver. Entonces, eso es algo preocupante porque si no entiendo yo el problema, entonces no voy a poderle dar una solución correcta. Ajá. ¿Alguien podría explicarme esta parte precisamente? Porque esto es la parte fundamental. Lo siguiente, ya, está hablando de muestras. Entonces, cuando dice, estoy tomando aquí, esta mañana, el técnico de control tomó una muestra aleatoria de 6 botellas, desde ahí yo sé que ya no voy a aplicar el razonamiento
del valor Z, X menos mu entre sigma, sino voy a utilizar entonces el que tengo aquí en verde, que es Z es igual a X menos mu entre el error estándar, porque ya se trata de una muestra, ¿ok? Desde ahí yo ya empiezo a ver que tengo que se trata de una distribución muestral y no una distribución poblacional. Entonces, dice, de acuerdo con sus registros, la cantidad de refrescos en las botellas sigue una distribución normal. ¿Ok? Perfecto. No nos dice si poblacional o muestral, nada más que sigue una distribución normal. Ahora, en sus registros, la cantidad promedio de la botella es de 3 litros, o sea, es una cantidad promedio, o sea, está en el margen, normalmente cumple con las exigencias, la mayoría de las botellas que salen a venta. Ajá, y su desviación estándar es de 400. Aquí nos dice registros, no nos dice todo el total de los refrescos, que también es algo que debo yo de considerar. En base al muestreo, ¿sí? Pudieron haber tomado en todo el mes como 1000 muestras diarias y entonces la media de las medias fue esa, ¿no? De 3000 mililitros y 400 mililitros como desviación estándar. Sigue siendo un muestreo, ¿de acuerdo? Ahora, en comparación e independientemente de que yo le haya tomado ese muestreo en otro tiempo, esta mañana el técnico tomó una muestra aleatoria de 6 botellas y entonces dijo, ¿saben qué? Aquí el promedio fue de 3150 mililitros o 3.15 litros. O sea, fue mayor al que se ha muestreado anteriormente. ¿Ok? Eso es un hecho. Basado en el muestreo, entonces tengo yo que hacer las operaciones para calcular los estimadores resultantes. El resultado es poco probable. ¿Qué quiere decir esto? O sea, si normalmente el muestreo es de 3000 y en esta ocasión es mayor a 3150, hay una diferencia de 150 mililitros. ¿Es esto probable o poco probable? Como bien dice Armando, pues bueno, podría estar dentro del rango. Tendríamos que calcular el rango para ver si es o no probable. Y eso nos los va a dar el valor Z calculado. Pero ahora, en lugar de ponerle sigma nada más en el denominador, ahora va sigma entre la raíz cuadrada de n, es decir, vamos a contemplar el error estándar para ser más exacto y tratar efectivamente de lastimar menos, si me permiten la expresión, el sesgo que hay entre la media poblacional y la media de estas muestras de las botellas, cercano a los 3000 mililitros, ¿no? Entonces, el resultado es poco probable, está por verse. Es probable que el proceso esté llenando con más, o sea, imagínense, en lugar de estar llenando con menos botellas, la pregunta que me dice es, en la mayoría de los casos, ¿se está tendiendo a dar más líquido? Bueno, con los clientes no me perjudica, todo lo contrario, pero a mí sí me perjudica como empresa porque, como les comento, estoy regalando líquido. O bien, otra forma de verlo, el error muestral de 0.0150 es poco probable. Ojo, el margen, aquí estamos viendo una cosa. Entonces, la media que se dio en otros casos de 3000 contra la de ahora, que fue de 3150, me da un margen de error de 150 mililitros. Ojo, entonces lo que me está diciendo, el error muestral es poco probable que al sacar otra muestra yo vuelva a obtener algo por encima del promedio normal, del promedio cotidiano. Aquí es entonces con este problema con el cual tenemos que lidiar, pero necesitamos entender precisamente ese contexto, para determinar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a utilizar Z calculada, porque en este caso, ¿quién es X barra? ¿Quién es mu? ¿Quién es sigma? ¿Quién es la raíz cuadrada de n minúscula? O sea, con los datos que estoy teniendo aquí, si me faltan datos, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo deduzco? Eso es todo lo que yo tengo que poner de manifiesto y lo tengo que poner entonces en el cálculo. ¿Ok? Entonces, aquí lo que vamos a tomar en cuenta son los valores estimados. La primera propiedad es la distribución de muestreo tiene una media igual a la de la población. Ahí está la ilustración simbólica, lo que tengo yo aquí, es decir, lo que yo estaría demostrando, es decir, en este sentido, tienes aquí una media muestral, ajá, que es igual a la media poblacional, ¿no?
Eso sería una propiedad, que la media muestral sea igual a la media muestral sea igual a la media poblacional. Yo desearía así que fuera. Ajá. Y por otro lado, si lo vemos por la media, también lo vemos por la desviación estándar. La desviación de muestreo tiene una desviación estándar o un error estándar igual a la desviación estándar de la población. O sea, es otro valor esperado. Acuérdense que el valor esperado es que todo lo que yo obtenga de la muestra fuera igual, todos los resultados de los estadísticos fueran iguales a los parámetros poblacionales. Eso sería lo ideal. Por eso estas propiedades que se están utilizando precisamente para ello en esta tabla, ¿no? Propiedades de distribución de muestreo de la media cuando la población está normalmente distribuida. Ojo, también una cuestión, estamos asumiendo normalidad, o sea, distribución normal, constante en cada uno de estos problemas. También la pregunta abierta es, ¿qué va a pasar cuando no se esté sosteniendo que hay una distribución normal? ¿Qué vamos a hacer en este caso? ¿Qué procedimientos o qué métodos vamos a utilizar? Entonces, eso dejo una pregunta abierta a responder más adelante. Bien, entonces, eh, miren, aquí tenemos un ejemplo para ver estas propiedades de la distribución de muestreo de la media cuando la población está normalmente distribuida. Vámonos entonces con el primer caso. Permítanme un segundo, por favor. Ahí está ya. Dice, Banamex calcula que las cuentas de ahorros individuales de sus clientes están normalmente distribuidas con una media de 20,000 pesos y una desviación estándar de 6,000. Si el banco toma una muestra aleatoria de 100 cuentas, ¿cuál es la probabilidad de que la media de esta muestra caiga de los 19,000, o sea, de 19,000, en este caso, que caiga esa media entre los 19,000 y 20,050 pesos? Bien, Banamex calcula que las cuentas de ahorros individuales, o sea, que hay por cada individuo que está yendo al banco y que tiene una cuenta, dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un muestreo de nuestros clientes para ver en promedio cuánto tienen ellos acumulados en sus cuentas, cuánto tienen ahí, ¿no? Entonces nos dice, primero, asumir que está normalmente distribuida con una media de 20,000, de 20,000 y una desviación estándar de 6,000. Entonces, aquí vamos a suponer que esto es 20,000. Ajá. Y una desviación estándar de 6,000 pesos. Recordemos nuestro valor Z. Esto que valdría al cero. Tenemos una desviación estándar, dos desviaciones estándar y tres desviaciones estándar, menos una desviación estándar, menos dos desviaciones estándar y menos tres desviaciones estándar cuando se trata del valor Z a calcular por tablas. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos entonces una media de 20,000 pesos.
y una desviación estándar de 6,000. Ajá. Entonces, esto es mu. Esto es mu. ¿Ok? Todos estos son parámetros poblacionales, ¿no? O sea, el banco sabe que la media es de 20,000 en todos sus clientes con la desviación estándar de más o menos 6,000 pesos. O sea, pueden tener entre los 14 y los 26,000 pesos. Esto es lo que me estuviera diciendo en cuanto a mi variación, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, el banco toma una muestra aleatoria de 100 cuentas. O sea, conste que aquí yo no conozco N. O me está diciendo el problema quién es N, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Pero hasta donde yo veo, no está N mayúscula, que es la población, no está el número total de, este, de, de personas que componen la población del banco. Entonces, pues bueno, lo único que tenemos es que hay una media de 20,000 y una desviación estándar de 100,000 pesos para estas cuentas bancarias. Ahora, se toma una muestra aleatoria, ojo, N minúscula, es una muestra aleatoria de 100 cuentas, ajá, de 100 personas que tienen estas cuentas. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral caiga entre 19,000 y 20,050 pesos? O sea, ¿cuál es esa probabilidad de que se caiga entre los 19,000 y los 20,050? Entonces aquí voy a obtener un porcentaje de probabilidad de que esté precisamente entre los 19,000 y 20,050, tomando en cuenta que la media es de 20,000. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Qué tendríamos que hacer para ver la probabilidad de que la media caiga entre los 19,000? La media muestral, obviamente, caiga entre estos 19,000 y 20,050. Entonces, X va a estar, esta media va a estar entre los 19,000 y los 20,000, ¿de acuerdo? Entonces, la solución que me estuviera diciendo este problema tendría que ver precisamente, poniéndome aquí en el centro, entonces, decir, ¿sabes qué? Aquí tienes tus 19,000, perdón, tu media de 20,000, y yo quiero esta variación precisamente, ver el intervalo que está entre los 19,000 y los 20,050 aquí en la gráfica. ¿Qué probabilidad tiene eso de que se dé esta circunstancia? Tomando en cuenta que yo no conozco a la población, pero sí se hizo sobre un muestreo de 100, ¿ok? Tengo datos como es el mu, que es el número promedio de dinero que tiene la cuenta de cada individuo en promedio, que es de 20,000 pesos, y una desviación estándar de 100,000, de más o menos 100,000 pesos en este sentido. ¿Ok? Entonces, ahí es como nosotros podemos ir definiendo precisamente este problema.
Bueno, entonces aquí con con este problema, lo que nos faltaría entonces checar es cómo vamos a solucionar este problema, ¿no? Eh, entonces, con respecto a la distribución de muestreo, es necesario que calculemos primero el error estándar de la media, ¿no? Entonces, hay que utilizar esa ecuación y hay que utilizarla para el valor z correspondiente, ¿de acuerdo? En términos de poner esto, de poner esto en, en atención, yo tendré entonces que hacer la z calculada. Tomando en cuenta que entonces tenemos x barra menos mu, ojo, pasamos de poner aquí nuestra desviación estándar, que era esto normalmente, ahora lo vamos a dividir entre la raíz cuadrada de n. O en su defecto, esta n puede pasar a ser la raíz cuadrada de n minúscula. O sea, si no tengo yo la población, puedo utilizar yo la muestra, ¿de acuerdo? Entonces, aquí puedo yo realizar entonces esta operación. Entonces, si yo esta z calculada la hago para el caso en el que el muestreo es 19,000, ¿cómo obtengo esa probabilidad? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿quién me ayuda? Ricardo, ¿qué hacemos aquí? Buenas tardes. Buenos Bueno, días. ya. Para sacar el valor Z bueno, de X1 que es de 19,000. Bueno, yo ya había calculado lo del error de muestra y es de 600. Ya tal cual no lo sustituí y puse que el X era 19,000 menos 20,000, que es la media sobre 600. Y ya eso nos da 19,000 menos, puntos menos 20,000 ajá, entre, entre 600, que es el error de estándar de la muestra. o sea, usted dijo esto es igual a 6,000 entre la raíz cuadrada de, Ah, bueno, ese es entre la raíz cuadrada de 16. por la muestra, ¿verdad? Sí. Ah, no, perdón. Me Es que equivoqué con ahí, en el de Coca, ¿no? De 100, perdón. sí, ¿no? A ver, Sí, espérame. sí. Es que se toma una muestra de 16, es que dice el problema. Es que era el de la Coca, me equivoqué, perdón. Ajá, entonces es raíz cuadrada de 100, ¿no? Sí, Que es 10. Entonces, ¿esto a qué es igual? ¿Cuánto es 19,000 menos 20,000? Es 1000, ¿verdad? ¿Es menos 1000? No, 19,000 menos 20 es menos 1000. menos 10, menos 100, ¿no? Entre 6,000 entre 100. No, perdón, 100. Raíz cuadrada de 100. 6,000 entre raíz cuadrada de 100, 10. Es, según yo, 600, ¿no? Ah, sí. Sí, da menos 1,66. Ah, no, 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 no.
Entonces, el valor Z calculado es menos 1.66. Si Sí. me voy a Y Z ya de en, y ya en las tablas es de punto 4515. ok, o sea, entonces, digamos que 0.45, ay, me estaría diciendo, me estaría dando un área, ¿no? O sea que va de 19,000 a 20,000. Vamos a hacerlo. ZT, Z de tablas es igual entonces a menos 1.60. Z calculada es igual a 1.60 punto y coma. Z de tablas es Z es la Z calculada y la Z de tablas es igual a 0.4515. En la distribución normal donde X es ¿quién sería X? Pesos. Y me está diciendo entonces que esto es 19,000, no, 20, perdón, 20. Vamos a poner que aquí son miles. Ajá. Entonces, aquí tengo yo mis 20,000 y aquí yo tengo una cifra de 19,000. Según entiendo, en la escala Z, haciendo esto cero, en la escala Z estandarizada, esto es igual a menos 1.6 desviaciones estándar. O sea, aproximadamente esto. Cuando yo obtengo este valor 0.45, ajá, esto me estaría dando la probabilidad del 45.15% de probabilidades de que se encuentre en esta área, ¿no? De que al tomar un valor X considerable, esté entre menos 1.6 desviaciones estándar a lo que equivale este 19. Entonces, la probabilidad de que esté aquí entre 19 y 20 es de 45.15%, tomando en cuenta, desde luego, este efecto del muestreo, porque si no, nada más hubiera sido entre 6,000, y entonces ahí es otro detalle, pero aquí me está diciendo esto. Ahora me falta otra cosa, me falta calcular la otra Z, y la otra Z me está diciendo que es cuánto, Pablo. 20,050, creo. Ok, a ver,
Pablo, ¿cómo hago la Z calculada con 20.050 como media muestral? ¿Sí me escucha? Pablo Benomea. Creo que no anda Pablo por ahí, ¿verdad? Ajá. ¿Y su micrófono? ¿Y el micrófono, Pablo? Necesito preguntarle algunas cosas. Repito entonces, para que quede bien clarito y no haya ningún problema, cuando yo calculo cuando doy Z calculada, tomando en cuenta el efecto que tiene el error muestral, llego a 0.083 y en este caso, cuando busco por tablas, me da 0.319. Si lo vemos en porcentajes, pues es similar a 3.2%, que lo explico aquí en mi gráfica de tal forma que cuando tengo el cero en el valor Z estandarizado, va de -1.6 desviaciones estándar a, ojo, como esto es 3.2 y es 0.083, aquí explico, aquí yo pongo el 0.083, o sea, ni siquiera llega al punto 1, ¿no? Por aquí llega, y si yo lo busco en el valor X en miles, que son esos 2050, es esta pequeña región sombreadita que tengo yo aquí y que equivale al 3.2% que tengo yo aquí. Ajá. Entonces, este 3.2% es el área bajo la curva y lo único que hago es tomar en cuenta este efecto del error muestral. M, que es mi error muestral, y eso es lo que hago. ¿Qué pasa si yo nada más hubiera tomado 2050 menos 2000 entre 6000? Pues evidentemente lo estuviera haciendo para la población, no para la muestra. Entonces, si ustedes lo checan así, les pido un favor bien grande. A ver, ¿cuánto es 20.050 menos 20.000? Ajá, entre 6000 nada más. ¿Cuánto es?